Como siempre, un privilegio el poder compartir este día domingo con todos ustedes. Damos gracias a nuestro Padre maravilloso que nos ha regalado la vida preciosa de Cristo para que por ella nosotros hoy ciertamente seamos justificados. No olvidemos que esta es una base importante para que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por sobre todo hacer nuestra de la promesa de nuestro Dios, que fue darnos el Espíritu Santo y juntamente con el Espíritu Santo entregarnos todas las demás cosas. Así que es nuestro trabajo, nuestro deber, si lo queremos ver así, el acceder por medio de la fe, ¿verdad?, a esta obra que Dios hizo a nuestro favor en Cristo Jesús, para que solamente por la justificación que nos viene por medio de la obra de Jesucristo, la cual nos ha hecho justos en Él, y en esa justicia, ¿verdad?, que será una realidad en nosotros por medio de la fe, podamos comenzar efectivamente a conocerlo más a Él y a disfrutar de todas las bendiciones que ha previsto y ha provisto para nosotros en este tiempo y por toda la eternidad. Entonces, realmente nuestra vida cristiana es un llamado permanente a la fe. No olvidemos que la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Y cuando se refiere al justo, habla de nosotros no mirando nuestra justicia en la carne, la cual es injusticia, sino mirando la nueva vida que está en nosotros, que es Cristo como nuestra propia justicia. No olvidemos que la Escritura dice que Dios hizo a Jesucristo, ¿verdad?, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Dios hizo que Cristo sea nuestra justicia. Así que cuando yo vengo a mi Padre, ¿verdad?, con la justicia de Cristo, no con mi propia justicia, entonces voy a recibir por esa fe todas las bendiciones que ya me han sido dadas. Es decir, no hay absolutamente nada que nuestro Padre no nos haya ya dado en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros seguimos buscando cosas de Dios y no nos damos cuenta que todo nos fue dado en Jesucristo. Si Dios nos dio a su amado Hijo, que es lo más grande de la creación, lo más grande de todo el universo y es la riqueza más profunda que Dios tiene, imagínense cómo no nos habrá dado la solución, la salida o la provisión a cualquier cosa que necesitemos, sea temas, ¿verdad?, de salud, sea temas económicos, sea temas de emociones, sea temas de relaciones, sea cualquier cosa que efectivamente hoy nosotros estemos requiriendo. Todo ha sido dado por nuestro Padre en Cristo Jesús. Y obviamente en la medida en que nosotros vemos a Jesucristo, vamos a mirar la diferencia. Y esto es lo que estamos intentando mirar, ¿verdad?, desde la semana pasada en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 33, en el cual estamos mirando, ¿verdad?, cómo muchas veces los seguidores de Cristo nos vemos. Hubo un reclamo, si queremos aquí en esta historia que se nos cuenta, ¿verdad?, este relato de Cristo, un reclamo de los discípulos, de los judíos y de los discípulos de Juan hacia Jesucristo, recriminándole que ellos no entendían por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los judíos hacían muchas oraciones y ayunos, sin embargo los discípulos de Cristo, ¿verdad?, comían y bebían. Es decir, habían dos actitudes, ¿verdad? Mientras los unos intentaban llegar a Dios a través de cosas, llámese oración, llámese ayuno, llámese leer mucho la Biblia, llámese lo que usted quiera, ¿verdad? Sin embargo, los otros estaban disfrutando los beneficios ya de Cristo, es decir, comían y bebían. Y la respuesta de nuestro Señor es maravillosa, porque les dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Y veíamos cómo nuestro Padre nos está llevando
a que el momento en que nosotros hemos encontrado, ¿no es cierto?, la justicia, la justificación, la salvación, la redención, hemos encontrado la sabiduría y hemos encontrado finalmente, ¿verdad?, quien suple todas nuestras necesidades. La pregunta es, ¿tenemos que ayunar? ¿Tenemos que hacer muchas oraciones para conseguir algo que ya tenemos? Cuando efectivamente nuestro Padre maravilloso nos dice que efectivamente, ¿verdad?, los que estamos de bodas, es decir, cuando nosotros conocemos realmente a Cristo, solamente nos podemos dar cuenta que el esposo vino en búsqueda de la esposa y nosotros, la esposa, somos la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos de esa iglesia. Y resulta que cuando nosotros lo conocemos a él en el nivel de esposo, ya no estamos añorando al esposo como algo que no tenemos, o ya no estamos buscando novio, porque ya lo tenemos, ya no estamos buscando en algún momento estar celebrando unas bodas, porque esas bodas de alguna manera ya son una realidad en nuestro espíritu, ya que el esposo ha venido a rescatarnos a todos y cada uno de nosotros y a bendecirnos. Y ya que hemos encontrado al esposo, todas las prácticas antiguas que teníamos para tratar de recibir las bendiciones de Dios o tratar de estar en comunión con Él, simple y sencillamente no caminan, no sirven. ¿Por qué? Porque son la usanza del viejo hombre que todavía no ha conseguido o no ha encontrado tener una relación, ¿verdad?, de esposo y esposa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él quiere que nosotros lleguemos efectivamente a disfrutarle a ese nivel. Aquí, obviamente, es distinto el comportamiento aún de la oración, aún del ayuno, aún de cualquier cosa que tú quieras hacer, ¿no es cierto? Cuando tú sabes que cuentas con la salvación, cuentas con la bendición, cuentas con la justicia, cuentas con la justificación y cuentas con la provisión de Dios. Es decir, todas esas cosas, cuando tú ya las haces desde esta figura, las haces, ¿verdad?, básicamente en función de goce, en función de agradecimiento, en función de gratitud y no en función de conseguir algo. Porque normalmente cuando nosotros todavía no tenemos este nivel de relación con el Señor, todo lo que hacemos son una suerte de demandas de cumplimiento de la ley para agradar a Dios y para, a través de esa justicia propia que está desechada por nuestro Padre, tratar de conseguir su favor, lo cual, por supuesto, en lugar de acercarnos a Él, nos alejamos más. Así que esto es lo que hemos visto la semana pasada. Vamos a continuar el día de hoy con algunos de estos versículos, ¿verdad?, en esta historia que se nos cuenta aquí en Lucas 5:33. Entonces vamos a leer nuevamente. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan, a Cristo, ¿no? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Entonces, era de alguna manera como diciendo, oye, es ilógico que si es que ellos realmente están buscándote, no hagan lo que nosotros hacemos. Y muy posiblemente, hermanos, nos vamos a encontrar nosotros muchísimo con este tipo de recriminación cuando efectivamente nosotros tenemos una relación realmente mucho más cercana, una relación de esposa a nuestro esposo, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente lo que se va a expresar y manifestar en nuestra vida es gozo, ¿no es cierto? Y es una suerte de estar en una fiesta de bodas. Esa es la idea central, ¿verdad?, que el Señor obviamente nos quiere inyectar, pero tal vez muchas personas que todavía creen que la manera de acercarse a Dios es a través de nuestro esfuerzo propio, de nuestras propias capacidades, de nuestras propias virtudes, ¿verdad? Muy posiblemente, obviamente, nos van a ver a nosotros como extraños, porque de alguna manera ellos nos van a juzgar en función de lo que ellos creen se debe hacer para poder llegar a Dios. Y lamentablemente, la religión hoy está plagada de esta posición en la cual se nos ministra permanente y continuamente a cumplir los mandamientos y a cumplir la ley. Cuando se nos conmina desde cualquier púlpito, desde cualquier denominación religiosa, a cumplir los mandamientos de Dios, ¿ok?
lo que se nos está ministrando es pecado, porque a través de el conocimiento de la ley, la Escritura nos dice que viene efectivamente el conocimiento del pecado, o a través de la ley, lo único que se provoca en el ser humano y en la persona que la está recibiendo, primeramente es estar acusado. Segundo, es efectivamente estar condenado. Tercero, es llevarme a la muerte. ¿Por qué? Porque lo que la ley demanda, ¿verdad? O lo que Dios demanda por medio de la ley, si lo queremos ver así, es que nosotros obedezcamos perfectamente la ley. O sea, perfectamente es sin un solo tachón, sin un solo error. Y el Señor Jesucristo fue tan enfático en esta perspectiva porque, por ejemplo, la ley decía, antes de que Cristo venga, o al menos así lo habían interpretado, que, por ejemplo, si hablamos del adulterio, ¿no es cierto? Si un hombre o una mujer eran encontrados en una relación ilícita fuera del matrimonio con otra pareja, evidentemente esa persona había pecado contra Dios, ¿no es cierto? Y tenía que, de acuerdo con la ley de Moisés, ser apedreada. De hecho, ustedes recordarán a la mujer adúltera que fue encontrada, ¿verdad? Y que fue llevada a los pies de Jesucristo y los fariseos le llevaron para que le echen piedras, ¿ok? Entonces ahí viene la famosa frase de Cristo que les dijo, el que esté libre de pecado, que eche el primer piedrazo, y dice que todos se fueron arrancando desde los más viejos porque fueron acusados por sus conciencias, es decir, todos estaban convictos y eran esclavos del pecado, así que nadie se sintió en capacidad de poder echar el primer piedrazo, al menos en eso fueron sinceros, ¿ok? Es decir, se fueron de aquel lugar y no fueron capaces de caerle a la chica o la señora que había cometido adulterio, porque, ¿verdad? El Señor Jesucristo no apuntó al hecho de lo que ella estaba haciendo, sino apuntó a la realidad espiritual de cada ser humano, apuntó a la naturaleza pecaminosa que efectivamente se encontraba en todos y cada uno de nosotros, y a las manifestaciones después del pecado, cuando tenemos nosotros efectivamente una naturaleza pecaminosa, pues ya son muchas, son variadas, unas menos y otras más. Pero sin embargo el Señor Jesucristo les dijo, habéis oído, ¿no es cierto?, que si es que efectivamente un hombre o una mujer tienen una relación ilícita fuera del matrimonio, les es contado por pecado delante de Dios, y yo os digo que cualquiera, eso refiriéndose a los varones, obviamente también a las mujeres, pero a los varones en este caso, pero yo os digo que cualquiera que mire o que piense en su mente o en su corazón, ¿verdad? O desee a alguien que no sea en su mente o en su corazón, ya pecó contra esa persona, o en este caso ya tuvo una relación ilícita con esa mujer. Solamente por haberlo pensado, solamente por haberlo sentido en el corazón. Entonces, bajo esa figura, todos nosotros estamos solamente ahí descalificados. Es decir, el Señor fue al extremo de la ley, al punto que dijo acá, aquí no es un tema de que lo hagas físicamente, aquí es un tema de que si en el corazón ya lo pensaste, ya lo hiciste. Pregunto yo, bajo esa figura, no mentir, no engañar, no codiciar, no pensar mal de los demás, también se aplica. Así que, ¿quién puede cumplir perfectamente la ley? No hay un ser humano sobre la tierra que sea capaz de poder cumplir perfectamente la ley. Entonces, la ley, el cumplimiento de la ley, las buenas obras, efectivamente, no son el camino, a pesar de que la religión nos enseña que las buenas obras son el camino. El camino efectivamente es la gracia de Dios que nos va a llevar por decantación a hacer buenas obras. Es otra cosa totalmente distinta y diferente. La idea central aquí es que la gracia de Dios reine en mi corazón, ¿ok? Que Cristo mismo reine en mi espíritu, porque cuando Cristo reina en mi corazón, la gracia reina en mi espíritu, inmediatamente va a someter la carne. Así es como nuestro Padre trabaja. ¿Ok? Y así es como las obras de Cristo comienzan a ser una realidad en nuestra propia vida, porque Él mismo está obrando a través de nosotros por medio de nuestra fe. Es por eso tan importante, hermanos, que nuestra fe en Cristo como nuestra justicia, como nuestra justificación, es básica
para que no nos dejemos engañar por el enemigo y permanentemente podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, esto es fácil decirlo, pero evidentemente llevarlo a la práctica es una decisión permanente y continua en la cual yo tengo que hacer una división muy exhaustiva de lo que es la carne, de lo que es la ley, de lo que es la vieja naturaleza, de lo que es Cristo, de lo que es la gracia, de lo que es la justicia. Es decir, esto se trata del viejo hombre que ha sido desechado por nuestro Padre y que no tiene la capacidad de poder recibir, cumplir o vivir la vida que le agrada a Dios. Y por el otro lado tenemos la nueva criatura de Dios, ¿verdad? El nuevo nacimiento, el nuevo hombre que efectivamente el Señor ha puesto en nosotros con su nueva naturaleza, que sí es capaz de poder cumplir todo esto porque es Cristo mismo morando y viviendo en él y expresando y manifestando su justicia. Entonces, ese hombre, ¿no es cierto?, espontáneamente va a expresar las obras de Cristo. Ahora, ese es el nuevo hombre que tú y yo tenemos, al cual nosotros tenemos que engancharnos permanente y continuamente por la fe, aferrarnos por la fe en nuestro espíritu. No mirar, ¿verdad?, lo que éramos en la vieja naturaleza. Muchos de nosotros para relacionarnos con Dios miramos lo que estamos haciendo. Eso es un error. Porque lo que tú haces es producto de quien está actuando interiormente. Tienes que entender esa parte. Es decir, lo que tú haces es producto de. Lo que tú estás haciendo es consecuencia de. Es decir, lo que tú ya has hecho, ¿no es cierto? Alguien lo inició atrás en lo más profundo de tu ser. Y tenemos aquí nosotros dos opciones. La carne, ¿no es cierto?, que actúa. Cuando la carne actúa, entonces efectivamente nosotros vamos a ver que yo estoy preocupado en lo bien o mal que hago. Entonces, como yo estoy preocupado en lo mal que estoy haciendo, entonces yo determino a partir de hoy no hacer mal. Pero fíjate que es el mal que produce normalmente mal, diciendo, no, no está bien lo que estoy haciendo, así que desde ahora voy a intentar, Señor, hacer el bien. Parecería bien, ok. Parecería altruista, ¿no? Pero ¿quién es el que está intentando efectivamente hacer el bien? El propio mal que está en nosotros, o la carne. A eso es lo que la Escritura llama la carne. Pero el nuevo hombre que está en nosotros, ¿no es cierto?, no está pensando voy a hacer bien. Hace bien. Así como el viejo hombre hace mal y dice tengo que hacer bien, el nuevo hombre, conforme a la Escritura, solamente hace bien y no puede hacer el mal. La Escritura nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Es decir, la naturaleza, la sustancia de este nuevo hombre no se está fijando en lo que hace, sino en quién es. Cuando nosotros somos capaces de fijarnos en quién somos ahora, es decir, nuestro foco es Cristo, como lo vamos a seguir viendo en esta charla, inmediatamente lo que es Él va a comenzar a vivir y a hacer una realidad primero interior. Esto arranca por nuestra conciencia. En mi conciencia es en donde efectivamente yo comienzo a apoderarme de esta realidad. Porque en mi conciencia es en donde se comienza a fraguar, ¿no es cierto? Y hay esta lucha en la cual yo cedo espacio, sea a mi carne, a mi vieja naturaleza, que no es más que Satanás haciendo su parte y tratando de ganar terreno nuevamente, o es el Espíritu Santo que está en mí, ¿verdad? Enfocándome en lo que Él ha hecho por mí, porque el Espíritu Santo es el que ha vencido a Satanás, al mundo, a la carne, y como el Espíritu Santo es el que ha vencido, entonces esa lucha interior está en mi propia conciencia, y cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, la Escritura me dice a mí, que es el Espíritu que me dice a mí, que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. A ver, yo soy la justicia de Dios no porque yo me sienta justo o porque yo me sienta injusto, no, yo soy la justicia de Dios porque la palabra de Dios dice que yo soy la justicia de Dios. Y efectivamente yo puedo estar de alguna manera siendo tentado por el mal, tal vez
algún episodio, ¿verdad?, de mal genio o de mal carácter o alguna cosa que de las que ya no me gusta hacer, lo hice, pero eso desde la perspectiva de Dios no te ha descalificado porque tú sigues siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. En los eventos en los cuales nosotros efectivamente nos damos cuenta que tenemos carencia de algo, es justamente en donde, ¿verdad?, contamos con los elementos y el momento propicio para dejar que nuestra fe se apropie de lo que la palabra dice que somos y no de lo que yo estoy sintiendo o no de lo que yo estoy viendo con mis propios ojos. ¿Por qué? No olvidemos que hoy la Escritura es muy clara y nos muestra que el justo por la fe vivirá y que nosotros, ¿verdad?, como el nuevo hombre, ya no vivimos, ¿verdad?, conforme a las cosas que se ven, sino vivimos conforme a las cosas que no se ven. Es decir, si yo en el campo de lo que no se ve, que está la promesa de Dios, que está la palabra de Dios, que está la obra de Dios a mi favor, yo me apropio de eso, en poco tiempo, todo eso que constituye una realidad interior en mi conciencia se va a convertir en una realidad exterior preciosa, maravillosa, hermosa y de disfrute. Es decir, yo estoy construyendo mi futuro, si lo queremos ver así, en la medida en que yo estoy edificando en mi conciencia, ¿verdad?, con la persona de Cristo y con la obra que Él ha hecho a mi favor. Y es por eso que después de que Él dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Entonces, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es maravillosa. ¿Cómo ustedes pueden pedir que ayunen a mis discípulos si ya han encontrado al esposo y ellos son la esposa y me están disfrutando? Es decir, ellos ya no tienen que ayunar, ellos ya no tienen que hacer muchas oraciones, ellos ya no tienen que hacer sacrificios, ellos ya no tienen que hacer mandas, no, ellos ya no tienen que hacer nada porque todo lo que ellos hacían era porque tenían conciencia de pecado. Pero ahora que yo les he limpiado, ahora que ya no deben nada, ahora que son limpios, ahora que son justos, entonces ahora se gozan y reciben las bendiciones de su justicia. Y de su justicia imputada, no por su justicia natural de la carne, porque no existe, sino por su justicia, la cual les ha sido imputada, ¿verdad?, por la obra del Hijo a nuestro favor, por la obra del Hijo a nuestro favor. ¿Ok? Y como me ha sido imputada, entonces lo único que resta es que yo me apropie de lo que Dios me ha dado, que le crea, porque si no le creo, definitivamente no voy a hacer mío lo que ya me pertenece. Entonces, mientras nosotros seguimos todavía practicando este intentar ver cómo me acerco más a Dios, ayunemos más. Intentar ver cómo me acerco más a Dios, oremos más. Intentar cómo me acerco más a Dios, leamos más la Escritura. Y ojo, para que se me entienda bien, tú puedes ayunar, tú puedes hacer oraciones, tú puedes leer más la Escritura, nada de eso está mal. Aquí no estamos diciendo que esté bien o está mal. Lo que estamos diciendo es que si tú haces todo aquello por tratar de acercarte más a Dios, estás errado. Porque ninguna práctica que tú hagas suplirá lo que Cristo ya hizo por ti. Si Dios hubiese sabido que a través de la oración, a través de estas prácticas, del ayuno, a través de las ofrendas, a través de los sacrificios, cualquier cosa que tú hagas, tú te acercabas más a Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? El camino de justificación y de acercarnos a Dios no era Cristo, era directamente tu buen sentido de responsabilidad y de justicia para acercarte más a Él. Pero eso no alcanza, no sirve, porque este es el intento de la carne por tratar de acercarse a Dios. Si es que efectivamente la carne podría acercarse a Dios sin Cristo, entonces ¿para qué el Padre mandó a morir a Cristo por ti y por mí? Sería ridículo el hecho de que nuestro Padre haya mandado a su amado Hijo para que muera por nosotros, si Él sabía que la oración, que el ayuno, que leer mucho la palabra y que tales cosas que se nos mandan muchas veces eran el camino para llegar a Él. Cuán claramente dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino. Yo soy el camino, no hay más, yo soy el camino. Entonces, no busquemos otros caminos. Mira,
Tú puedes querer hacer todo lo que quieras hacer, ¿no es cierto?, externamente, pero si ese querer hacer tiene como fin el agradar a Dios, tienes un problema. Porque tú estás cambiando lo que Dios dio que le agrada. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No vas a encontrar tú en la escritura, no, amo cuando Ricardo ora, amo cuando él ayuna muchas veces, amo cuando él trae ofrendas y sacrificios a mí. No, al contrario, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste. Estas cosas no te agradaron. Y por eso le dio cuerpo al Hijo para que venga a representarnos a nosotros, a ti y a mí. Entonces, por eso es que nuestra fe sola en la justicia de Cristo y en la justificación que nos da esa justicia, ¿verdad? Es lo único que necesitamos para agradar a Dios, porque todo proviene de Cristo, nada proviene de nosotros. Así que pon eso en la cabeza. Esto es lo que está en juego en esto que parece, ¿no es cierto?, interesante, porque sí, pues muchas veces vamos a tener nosotros gente que nos dice, pero mira los que hacen los de la iglesia tal, mira lo que hacen los de la iglesia cual, mira cómo se comportan, que hacen esto, que hacen mandas, que hacen peregrinajes, que hacen ayunos, que hacen oraciones, que hacen retiros, que hacen 10,000 cosas. Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, pero todo lo que normalmente se hace es para tratar de cortar camino y que el camino no sea Cristo, sino mis propias buenas obras, lo cual jamás permitirá el hecho de que yo pueda tener una relación como la que Cristo aquí dice. Ellos comen y beben porque están de bodas. ¿Quieres tú realmente experimentar las bodas con el Cordero? Pues entonces tiene que cambiar tu manera de pensar. Fíjate lo que dice el versículo 35. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Fíjate, aquí hay un tema interesante porque aquí él se refiere a dos temas, ¿no es cierto? El uno, la realidad de los apóstoles que iban a tener que vivir y los discípulos cuando Cristo les fue quitado hasta que vino el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Ok? El momento en que ellos vieron que Cristo fue crucificado en la cruz, no entendían todo lo que sucedió, obviamente, porque no tenían la capacidad de hacerlo, no había venido sobre ellos el Espíritu Santo y no había quien les revele todo lo que Cristo hizo. Pablo fue el primero a propósito, ¿eh? Pablo fue el primero de la resurrección que Dios le reveló todas estas profundidades y por eso es que Pablo llegó a ser uno de los apóstoles impresionantes, un apóstol de la gracia, si lo queremos ver así, en el sentido de que Dios le reveló efectivamente todo lo que él ya había hecho a nuestro favor. Él nos ha legado esta bendición a todos nosotros el día de hoy, pero en aquel entonces Cristo les fue quitado a los apóstoles y a los discípulos, ¿sí? Y evidentemente aquí al ayuno que se refiere ya es al hecho de que cuando ellos probaron al esposo, cuando ya probaron, ¿verdad?, de ese alimento fino, santo, que es Cristo, el momento en que les sea quitado, sí que iban a ayunar. ¿Por qué? Porque se iban a abstener de tener o de poder seguir disfrutando de esa comida espiritual, ¿no es cierto?, que tenían mientras Cristo estuvo en la carne. Pero claro, ellos no sabían que será por un poquito de tiempo, porque la muerte de Jesucristo era necesaria para completar la obra de Cristo a nuestro favor, derramar su sangre para que todos nuestros pecados sean perdonados, y ahora, una vez que Él venía por el Espíritu Santo, desposarnos por la eternidad. De ahí que el Señor Jesucristo les dijo, a ustedes les da pena que yo les comente que tengo que ser sacrificado en la cruz, se entristecen, pero les tengo que decir una cosa, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no les podría enviar el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa es la recepción de la promesa de todas las promesas que Dios había hecho por siempre a los seres humanos, para tu conocimiento. En esa sola promesa, el Espíritu Santo de la promesa, se encuentra incluido para ti todas las promesas que Dios hizo
a los hombres desde Adán hasta Apocalipsis. Así que si tú vas al Antiguo Testamento y ves las promesas que Dios hizo a los hombres, a un rey, a cualquiera, esas promesas son para ti, te corresponden a ti. Todo eso está empaquetado en el Espíritu Santo que te fue dado. Esa es la promesa que Dios tenía para todos y cada uno de nosotros. Así que tú, cuando veas de aquí en adelante las promesas de Dios, no fue para el rey David. No. Esa promesa es para ti. Arrancando de la primera promesa que Dios le dio al ser humano es fructificad y multiplicaos. Poblad la tierra y señoreadla. Esa fue la primer promesa de Dios. Fíjate, fructificad y multiplicaos. Fructificad es que todo lo que tú toques prospere, es que todo lo que tú hagas fructifique, es que todo lo que tú hagas funcione. La Escritura dice que la bendición de Dios, ¿verdad?, es la que da la riqueza en todas las áreas de tu vida. La bendición de Dios es la que da la riqueza y no añade con ella tristeza. Porque claro, yo puedo ser un triste del mundo, un rico del mundo triste, ¿no? Que es lo que generalmente sucede. Es decir, yo puedo tener todo, pero no tengo nada porque soy triste, porque estoy infeliz, porque lo que yo he podido alcanzar no me llena. Pero la Escritura dice que la bendición de Dios es la que da riqueza y no añade con ella tristeza. Entonces la bendición de Dios, la bendición de Adán, fructificad y multiplicaos, es nuestra, nos pertenece para arrancar. Y de ahí ve todas las demás promesas que Dios nos ha hecho, ¿verdad?, en la Escritura a los seres humanos. Ahora tú tienes acceso a todas ellas por el Espíritu Santo que te fue dado, el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, en el Espíritu Santo de la promesa se incluyen absolutamente todas las promesas de Dios para ti y para mí. Y es por eso que nos convenía que Cristo se vaya. Muchos, como no han entendido esto, todavía les gustaría tener a Cristo aquí en la carne, pero no se dan cuenta que Cristo está permanente y continuamente en el Espíritu. Si Cristo estaría en la carne, más o menos como yo, que es el Papa, de vez en cuando vendría al Ecuador, de vez en cuando vendría a Estados Unidos, de vez en cuando vendría, ¿verdad?, a nuestros países. Porque claro, no puede estar en todas partes. Entonces imagínense, pero ahora resulta que Él ha puesto una embajada permanentemente en tu espíritu y en el mío para que como espíritu pueda estar con nosotros por toda la vida. Entonces, el momento en que Él los iba a dejar a los discípulos en términos de su carne, ellos efectivamente iban a dejar de alimentarse, iban a dejar de probar e iban a dejar de comer, ¿verdad?, ese vino y esa comida espiritual maravillosa que era Cristo, y por sobre todo el poder disfrutar con Él cara a cara, como lo hicieron en un momento determinado, ¿verdad?, de todas sus palabras preciosas y maravillosas. Él fue, ¿verdad?, la gracia de Dios hecha carne, y ellos pudieron de alguna manera tener ese nivel de relación. Pero nosotros estamos en una mejor posición porque tenemos al Espíritu Santo, como he comentado, ¿ok? Y al tener el Espíritu Santo, hoy efectivamente tenemos todas las cosas. Entonces, en el primer caso, efectivamente, el Señor aquí les dice, pero no, el momento en que les sea quitados, el momento en que les sea quitado el esposo, en aquellos días ayunarán. Gracias a Dios esto no era por muchos días. Pero aquí hay un tema importante también que tenemos que ver, y eso tiene que ver con nosotros y en nuestra experiencia con Cristo el día de hoy. Si algo sabe Satanás, es que hay que quitar de en medio al esposo. El momento en que alguien encontró al esposo, el momento en que alguien comienza a entender que efectivamente por la obra de Jesucristo yo he sido aceptado por Dios y yo soy calificado por las calificaciones de Cristo, es decir, todas las excelentes calificaciones, todas las santas calificaciones, todas las justas calificaciones me pertenecen a mí. La pregunta es, ¿qué Dios me puede demandar a mí? Que no sea el que reciba todo aquello que Él me ha provisto. Hermanos, nosotros los seres humanos, lo he dicho una vez aquí o varias veces, pero lo sentimos y lo vivimos, es que si algo nos llena a los hombres, digamos que a las personas normalmente normales, ¿no?, es que nuestros hijos disfruten de todo lo que nosotros hayamos sido capaces de poder proveer. Es decir, no hay cosa más gratificante en el corazón del padre, del abuelo, el que la familia esté alrededor
disfrutando de todo lo que el padre o de todo lo que el abuelo ha podido efectivamente proveer para su prole. Es decir, aquí no importa cuánto se gasta, aquí lo que importa es que disfrutes, específicamente cuando efectivamente uno está mirando a la familia alrededor. Entonces, claro, aquí, como dice la Escritura, los padres son los que heredan para los hijos y no los hijos para los padres, pero nosotros en la religión hemos cambiado esta máxima que nos da la Escritura, esta verdad, en donde los padres son los que heredan para los hijos. Nuestro padre heredó para nosotros, pero ¿para qué heredó? Para que él pueda gozarse de la mano contigo de todo el disfrute, la bendición, la satisfacción, la alegría que te traerá el poder efectivamente tú arrimarte a tu Padre, ¿no es cierto? Y recibir permanente y continuamente por la eternidad todas sus bendiciones y todo su favor. Eso le llena a él. A él no le llena cuánto tú oras. A él no le llena cuánto tú ayunas. A él no le llena cuánto tú sufres o cuánto tú luchas por salir de una circunstancia, no. A él le llena que tú recibas todo lo que ya ha provisto de antemano en Cristo Jesús para ti. Al contrario, si tú no eres capaz de recibir todo aquello, más al contrario, le vas a generar tristeza. ¿Por qué? Porque no estás a la manera de él aceptando su obra a tu favor y más bien estás siendo orgulloso. ¿Por qué? Porque o no le crees o le dices, Señor, no te preocupes, yo soy capaz de poder arreglarme mi vida solo. Esta sí sería efectivamente una gran decepción para nuestro Padre, porque de alguna manera efectivamente no estamos nosotros dispuestos a hacerlo. ¿Qué tal si mañana tu hijo te dice, no, papi, el domingo, mira, yo los domingos voy a traer mi propia comida a las reuniones de la casa, pero con el fin de agradarte? ¿Te agradaría eso? Pues no, porque algo dirías tú está pasando en la relación. Algo pasa. Él no acepta nada de mí. No acepta lo que yo sea capaz de proveer. Bueno, yo conozco eso con un hombre. Generalmente se llama orgullo. Y lo que nosotros efectivamente, muchas veces, sin darnos cuenta, ponemos en el plato cuando queremos acercarnos a Dios, no por Cristo, sino por nuestras propias capacidades, es por orgullo. No es más. Y orgullo tiene que ver directamente con nuestra vieja naturaleza, con nuestro viejo hombre. Tiene que ver con nuestra vieja creación. Entonces, Satanás lo que va a intentar hacer en esta palabra en la que el Señor nos dice, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado, es que él va a intentar quitar de nuestro corazón y de nuestro espíritu al esposo permanente y continuamente, y va a tratar de hacer que pongamos nuestra mirada en nuestras propias obras, en nuestras capacidades y en nuestras cosas espiritualoides, que lo que hacen es apartarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. No olvidemos que la Escritura nos dice, el león o la zorra se viste como cordero, ¿verdad? Es decir, la Escritura dice que Satanás normalmente se viste como ángel de luz. No, Satanás nunca se viste como Satanás. Él se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Porque si es que él, por lo menos ahora que ya tenemos una relación maravillosa con nuestro Señor Jesucristo y formal y real, somos hijos. Si él logra el apartar nuestra mirada de Cristo y poner nuestra mirada en el tema exterior y poner nuestra mirada en el problema, poner nuestra mirada en la dificultad, poner nuestra mirada en la enfermedad, poner nuestra mirada y distraer nuestra mirada, ¿verdad?, en la necesidad y en la carencia. Si él lo logra hacer, inmediatamente tú te vas a ver conminado a hacer cosas. Pero el Espíritu Santo lo que quiere es que tú pongas la mirada en Cristo, que tú pongas la mirada en la provisión que Él ha dado, ¿verdad? Porque inmediatamente, bajo esa figura, el Espíritu va a hacer las obras a tu favor. Entonces la pregunta es, ¿quién quiero yo que obre en mí? ¿Mi vieja carne, mi vieja naturaleza, mi viejo hombre? ¿O quiero que Cristo obre en mí? Yo quiero que Cristo obre en mí. Tú quieres que Cristo obre en ti. Yo quiero ser una expresión de las obras de Cristo. Yo no quiero ser una expresión de mis propias obras, porque mis propias obras no sirven. Por más buenas que sean, no van a agradar a Dios. El apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Porque ya no vivo yo. Aquí hay un yo que ya no vivo. ¿Cuál es ese yo que ya no vive?
pues el viejo hombre que está en mí, más Cristo vive en mí. Él estaba consciente de que había alguien que estaba viviendo en él, que ya no era él, sino era el Cristo resucitado, el Cristo ascendido y el Cristo efectivamente descendido a nuestro espíritu por la gloria de Dios. Él vive en mí. Si Él vive en mí, Él piensa en mí, Él entiende en mí, Él hace las obras en mí. Él pudo descubrir esa riqueza maravillosa. Es decir, cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier situación que ahora él tenía que enfrentar, como quien dice en buen romance, no era un problema de Pablo, sino era un problema del Cristo que vive en mí. ¿Tú quieres que efectivamente el Cristo que vive en ti provea y responda a las circunstancias que estás viviendo el día de hoy? Pues déjalo. Búscale a Él en tu espíritu, en tu conciencia. Cerciórate de que Él viva en ti. Satanás va a hacer todo lo posible por quitarnos al esposo. Si nosotros todavía creemos o seguimos entendiendo que el camino para acercarme más a Dios es efectivamente las viejas cosas que antes usábamos, como estas cosas que aquí mismo se hablan, ¿cierto? Que pueden ser realmente muy, muy espirituales, pero que no sirven para los apetitos del cuerpo, como dice la Escritura. Es decir, para los apetitos de la carne. Los ayunos, las oraciones, de peregrinajes, el cumplir ritos, costumbres, cualquiera de estas cosas, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros creemos que hay que seguirlas haciendo para que Dios efectivamente esté con nosotros. Graso error. Eso lo que hace más bien es detener la mano de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué detiene la mano de nuestro Padre? Porque muy sencillamente Él no está obrando, estamos obrando nosotros. Primero no nos hemos dado cuenta de que estamos de bodas. Primero no nos damos cuenta que aquí de lo que se trataba todo esto es que encontremos a Cristo. Y si ya hemos encontrado a Cristo, y si ya hemos sido perdonados totalmente, y si todos nuestros pecados han sido perdonados, si yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces yo me aferro de esa realidad para que esa realidad sea la que se haga cargo de todo aquello que yo soy incapaz de poderlo hacer. Mira, en la medida en que tú te apropies en tu conciencia de toda la obra de Cristo, primero es en tu conciencia, es decir, en la medida en que la gracia reine en tu conciencia, en esa misma medida, la gracia someterá todo el resto de tu ser, tu carne, tus obras. Y ahora tú verás que la gracia de Dios está operando en ti mismo. Esto es algo que efectivamente el hombre natural, hermanos, no lo puede entender, y específicamente el hombre religioso no lo va a entender. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, oye, si nosotros teniendo una ley, teniendo unos mandamientos de Dios, seguimos haciendo cosas malas, ¿cómo será cuando ya no lo tengamos? Entonces nos desmandamos, nos despotricamos. Entonces vamos a hacer barbaridades, es decir, ya no vamos a tener cadenas que de alguna manera nos frenen. Pero déjame decirte algo, que al contrario, cuando nosotros efectivamente recibimos la gracia de Dios, el perdón de todos nuestros pecados, cuando nosotros recibimos, ¿no es cierto?, la seguridad de que ya no hay reproche, de que ya no somos condenados por nuestro Padre, que no hay deuda entre Él y yo, allí comienza a reinar la gracia de Dios, y en ese ámbito yo comienzo a conocer el poder de Él y cómo efectivamente la gracia de Dios comienza a sujetar por medio de su poder, y yo por mi fe en Cristo, todas las cosas a mi alrededor. Y ahora es Dios operando a mi favor. Esto es algo que tenemos que aprender, hermanos, en este tiempo, antes de irnos de este cuerpo. Antes de irnos de este cuerpo. El Señor quiere que aprendamos de esta realidad. Esta realidad, los que durmieron en Cristo, pues ya la tienen. Nosotros no vamos a necesitar fe cuando estemos frente al Señor, porque lo vamos a ver cara a cara. Nosotros no vamos a necesitar tener esperanza, porque ¿para qué esperar algo que ya tenemos? Ya no vamos a necesitar nada de aquello. Pero ahora es que necesitamos nosotros la fe. Ahora es que necesitamos la esperanza. Ahora es que necesitamos un Salvador. Ahora es que necesitamos un proveedor. Ahora necesitamos un sanador. Porque ahora estamos en necesidad, ahora estamos en carencia. Pero justamente el Señor apareció para ti y para mí en este tiempo para que nosotros podamos ser bendecidos. Así que mire, el enemigo va a intentar quitar
de tu corazón permanente y continuamente al esposo. ¿Cómo lo quita? Pues bueno, robándote la palabra de vida que esté en tu corazón. Lo mucho o lo poco que hay en tu corazón, Satanás lo quita, lo quita, lo quita, lo quita, lo quita. Esto nos muestra aquella parábola, ¿verdad?, del sembrador, en donde nosotros vemos que cuando la palabra se sembraba, ¿qué dice la Escritura? Vienen, ¿verdad?, los cuervos del cielo y se llevan la palabra. Es Satanás intentando siempre quitarte la palabra, porque la palabra de él, que es viva y eficaz, es la que finalmente va a dar fruto de lo que él ha dicho en ti. Esto es muy importante. Todas las palabras de Dios son semillas. Son semillas que producen lo que él dice. Por eso es tan importante tener esa palabra viva, permanente y continuamente en nosotros, porque es una manera de regar la semilla. Es decir, cuando yo recibo la semilla, una promesa de Dios, cualquiera, yo recibo esa semilla, ¿sí? Y yo efectivamente estoy permanente y continuamente repasando, ¿no es cierto?, esa promesa de Dios y las cosas que tengan que ver con esa promesa. Entonces yo estoy regando la semilla todos los días. Y Satanás contra eso no tiene ninguna posibilidad de éxito. Y lo único que tú vas a ver es que el Espíritu Santo está comenzando a trabajar para hacer realidad su palabra en ti. Esto es un regalo maravilloso de Dios. O sea, esta es una capacidad enorme que nuestro Padre nos ha regalado para que ya no tengamos que vivir una vida de carencia, una vida de dolor, una vida de angustia, una vida de tribulación y finalmente una vida llena de: ahora voy a ayunar más para que se me vaya esta enfermedad, ahora voy a orar más para que me venga, ¿verdad?, esa provisión económica que necesito. Ahora voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer otro para que Dios me bendiga en tal cosa. Hermanos, eso es una aberración. Si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no me va a haber arreglado el problema financiero? Si Dios me dio a Cristo, su amado Hijo, ¿cómo no me va a haber arreglado mi problema laboral? Si Dios me dio a Cristo, ¿cómo no podrá ya haber provisto para que efectivamente haya sanación en mi cuerpo o en donde yo lo necesite? El hecho de que yo todavía siga buscando cosas a través de estos temas es que todavía no he recibido la revelación del valor que tiene Cristo para mi Padre. Del valor que tiene Cristo para mi Padre. Mira, ponlo así con todas tus limitaciones. Tú que amas a tus hijos, tú estarías dispuesto a dar hasta tu vida por tus hijos. Eso no me cabe la menor duda. Es decir, tú te puedes quedar sin un centavo. Tú te puedes quedar quebrado. Tú te puedes ir a la cárcel, pero que tus hijos no sufran. Tú no lo harías. Por supuesto que lo harías. Ahora, nuestro Padre, teniendo todo el poder, teniendo la palabra creadora, que Él no tiene limitaciones, que Él siente lo mismo por nosotros, oye, nos dio a su Hijo amado para que efectivamente pague la cuenta que tú y yo teníamos con Él. Nos dio a su Hijo amado para que pague la cuenta que teníamos con Él. Si Él nos dio a su Hijo amado para que paguemos la cuenta que teníamos con Él, y ahora que ya somos amigos, ya no hay cuenta, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Tenemos que pedir a nuestro Padre que nos revele. Esta es una verdad en la Escritura que tiene que convertirse en una realidad en tu conciencia. En la medida en que esto se convierta en una realidad en tu conciencia, que efectivamente el Señor Jesucristo pagó todos tus pecados porque es verdad, que pagó todas sus consecuencias porque es verdad, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se hizo pecado sin ser pecado para que tú seas hecho justicia de Dios en Él, que es verdad, tú eres la justicia de Dios. Entonces todo eso va a comenzar a dar fruto exterior, porque la gracia de Dios comienza a reinar en tu espíritu y en tu mente. Así que Satanás va a hacer todo lo posible por quitarnos a Cristo de nuestro corazón. Él arranca haciéndolo, quitando la palabra. Y arranca haciéndolo poniéndonos trampitas. Y ahora hay muchísimas trampitas, hermanos, la verdad. Es decir, no nos estemos nosotros quejando de cómo nos va mal en la vida cuando nosotros ni siquiera le damos tiempo, ¿no es cierto?, a la Escritura para ver qué promesas mi Padre tiene para mí. Fíjate, yo ya no vengo a la Escritura por leer 5 capítulos y para que Dios me bendiga. No. Yo vengo a la Escritura porque es el
testamento que Dios me dejó. Y como es el testamento que Dios me dejó, yo quiero conocer qué es lo que mi padre me dejó para yo apropiarme de aquello. Por eso yo vengo a la escritura. Si tú no lo ves así, si tú lo ves, es que yo vengo para que, primero para quedar un poco limpio con mi conciencia de que la verdad que he estado tan ocupado y no he podido hoy darle tiempo a la escritura, así que me voy a leer un capítulo, claro, y me leo ya en el momento en donde no hay más fuerzas y normalmente la ruca viene, ¿no? Ya queremos dormir y nos leemos 3 versículos y estamos. Bueno, la pregunta es, ¿quién nos está persuadiendo de que nos dediquemos a muchas cosas y no a lo que verdaderamente es valioso? Es decir, las otras cosas las puedes hacer. Aquí no es un tema de que no las hagas. Aquí es un tema de que en dónde te estás enfocando. Y el enemigo hoy utiliza para quitarnos al esposo muchísimas cosas para que efectivamente esto pueda suceder. Hermanos, si nosotros queremos quitar de nuestra vida dolores, aflicciones, queremos quitar carencias, queremos quitar adicciones, la manera no es dejando esas cosas, la manera es enfocándote en quién eres, porque inmediatamente cuando te enfocas en quién eres, la nueva persona en Cristo, esa nueva persona, verdad que es la gracia ya funcionando en ti, se apodera, somete las adicciones, somete tu inclinación al mal, somete tus malos pensamientos, somete los malos deseos de tu carne. Ella se encarga de someter, no tú. E inmediatamente tú te vas a dar cuenta, wow, espontáneamente yo ya no siento hacer eso. Ya no quiero hacer eso. No tengo deseos de hacer eso. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Cristo está actuando en ti. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa es la fórmula. La fórmula es fortalecernos en el hombre interior. Fíjate aquí. El versículo 36 dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y le pone un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, ¿verdad? Porque dice el añejo es mejor. Fíjate aquí, nos está dando una respuesta a lo que hablábamos arriba en este último versículo. Los discípulos ya probaron del vino nuevo, es decir, Cristo es el vino nuevo, por si acaso, ¿eh? Él es el vino nuevo en nosotros. Antes del vino viejo, los odres viejos es nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. Ahora el vino nuevo es la nueva vida que Cristo nos dio. Él cambió nuestra agua en vino. Es decir, nuestro hombre natural, ¿verdad? Lo cambió en un hombre espiritual. Entonces ahora el espíritu o el hombre espiritual que yo soy, ¿no es cierto? Que es el vino nuevo, que ya probaron los discípulos cuando estuvieron con Cristo, con el vino nuevo, con la realidad del vino nuevo. La Escritura dice que una vez que ellos prueban el vino nuevo, que ya es wow, maravilloso, una vez que ese vino se ha añejado, la Escritura dice que ya ni siquiera quieren probar el vino nuevo, porque el añejo es mejor. Es decir, la promesa de nuestro Padre de que la vida que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, cada día, por ponerlo así, se añejará para bendición. Y todo lo que habíamos probado anteriormente que decíamos, wow, Padre, esto es maravilloso y esto es sublime, después comparado con, ¿verdad?, las nuevas cosas que Él tiene preparadas para nosotros, ya por más excelentes que sean, ni siquiera nos satisface, porque Él siempre tiene algo más alto para ti y para mí. O sea, jamás nosotros dejamos de conocerlo a Él totalmente. Por eso es que Él nos introdujo en la eternidad para eternamente mostrarse a Él o mostrarse a nosotros quién es Él, lo cual es maravilloso. Es decir, hoy yo estoy recibiendo el vino nuevo, pero una vez que eso se añeja, es decir, una vez que yo sigo experimentando esa nueva vida, se va convirtiendo en añejo y es mejor que el primero. Así que ya
No quiero el nuevo, sino el añejo. Y así sucesivamente será con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, de gozo en gozo, de vida en vida, lo cual es efectivamente un regalo tremendo y maravilloso. Así que, mira, en estos versículos el apóstol nos muestra algo muy importante. De lo que está hablando el Señor Jesucristo, y es lo que nos estamos refiriendo nosotros, cuando él habla, por ejemplo, de dos temas, habla del vestido y habla del vino nuevo. Está hablando de la vida nueva. Está hablando de la nueva creación que tiene que ver con efectivamente, ¿verdad?, la obra que él ha hecho a nuestro favor. Mientras que los discípulos de Juan y los discípulos de los judíos siguen buscando a Cristo, los discípulos de Cristo ya lo han conocido a él en la nueva dimensión de la nueva creación del nuevo hombre. Es por eso que la actuación de ellos es distinta y diferente. Ya no es una actuación de mandas, ya no es una actuación de cumplimiento de la ley, ya no es una actuación de buscar estar mejor con Dios, ya no es una relación de sacar más cosas de Él, ya no es una relación de solamente el bien que me hace, sino todo lo que ya me has dado y todo lo que efectivamente yo tengo que conocer. Porque todo está incluido en este paquete de bendición que nuestro Padre nos dio. Entonces, aquí se trata de el vestido nuevo y después habla del vino nuevo. Entonces, un vestido nuevo, en la Escritura tenemos muchísimas referencias y se refiere por sobre todo, hermano, para terminar y continuar con esto la próxima semana, se refiere por sobre todo al vestido de justicia. Quiero que lo tengas en tu cabeza, del cual te tienes que vestir todos los días. El vestido nuevo es el vestido de justicia, el vestido nuevo que Dios te ha dado a ti es el vestido de justicia. El vestido de justicia para manifestar la justicia de Él en mi vida. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. La justicia de Cristo para que manifestemos nosotros la justicia de Él en nuestra vida. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Mira lo que dice Job 29:14, tocante a este tema. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Mira, me vestía de justicia y ella me cubría. Lo primero, hermano, tú te tienes que vestir todos los días, y esto es todos los días, así como todos los días vas al baño, te tomas tu buena ducha, te pones ropa limpia de arriba hacia abajo, todos los días, es decir, cuando no lo haces te sientes mal, te sientes, ¿verdad?, que no estás cómodo, etcétera. Ok, lo mismo nos pasa en el espíritu. Es decir, Dios nos ha dado nuevas vestiduras. El primero es el vestido de justicia, este vestido de justicia. Este vestido de justicia tiene que ser vestido todos los días. ¿Quién es este vestido de justicia? La justicia de Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hermano, todos los días en la conciencia, todos los días te tienes que vestir y tienes que repetir en tu conciencia que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tienes que cavilar en tu corazón que Jesucristo pagó por todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Y específicamente cuando Satanás te salga a condenar, cuando Satanás te salga a acusar, tú le tienes que decir: Satanás, tú me estás acusando de un pecado que sí posiblemente lo cometí, pero te tengo que decir algo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y Cristo ya pagó por mí, por su sangre con ese pecado, así que no debo nada. Ahora mi Padre me dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú te vistes de eso y Satanás no tiene nada que hacer contigo. Porque es verdad, porque la palabra de Dios se comienza a hacer realidad en tu propia vida. Vestirme de la justicia de Dios es aferrarme, vestirme en mi conciencia a cada momento y a cada instante, y específicamente, hermano, cuando Satanás y el enemigo me acusa a través de sí mismo, a través de la Escritura,
Porque el enemigo utiliza la escritura para acusarnos. Ah, mira, aquí este pecadito, si ves este pecadito que dice aquí la escritura, eso es algo que tú lo hiciste. ¿Te has dado cuenta que eso no lo has pagado? Ah, la pregunta es, ¿Cristo dijo que yo tenía que pagar eso o él dijo que él había pagado ya por mí aquello? Por esto es importante que conozcamos la escritura. Ah, no, Señor Jesucristo, tú pagaste el precio por ese pecado. No lo merecía, por supuesto, pero tú ya pagaste ese pecado y tú has dicho en tu palabra que tú ya no te acuerdas de mis pecados y que tú echaste efectivamente al mar todas mis maldades. Tú ya no te acuerdas. Dios tiene la capacidad para no acordarse. Decidir no acordarse. Mira, qué maravilloso. Dios ha utilizado su poder. Porque la pregunta es, ¿Dios se olvida de las cosas? No, pues Dios nunca se puede olvidar de las cosas. Pero sin embargo, el poder de Dios es tan grande que Él decidió olvidarse de nuestros pecados. Es decir, Dios mismo, ¿no es cierto? Así mismo decretó el olvidarse de mis pecados. ¿Por qué? Porque ya los pagué todos en Cristo Jesús. Eso es un regalo maravilloso de Él hacia nosotros. Entonces, si Él decretó para sí mismo olvidarse de mis pecados, ¿yo voy a poner en duda eso? Ahora Satanás lo va a poner en duda. La religión lo va a poner en duda. ¿Y sabes cuándo ponemos en duda eso? Ah, cuando, Señor, yo voy a hacer un sacrificio. Cuando, Señor, yo voy a hacer un ayuno y una oración. ¿Sabes qué estoy diciendo? Eso, Señor, que te estoy pidiendo es algo que aún tú no me has dado. Y la Escritura nos dice claramente que todas las cosas nos fueron dadas en Él. ¡Todas! Ahora, cuando yo estoy en el Espíritu, y vuelvo y repito, aquí no estamos diciendo que eso incluye el hecho de que tú te saques la lotería, porque si está en Escritura, sí. Si tú encuentras, por si acaso, en algún versículo de la Escritura que diga, hijo amado, ¿verdad? Para ti hay una promesa de que en algún momento te sacarás el billete gordo, aférrate de esa promesa y te sacarás. Pero como no existe, entonces no es el camino. Pero sin embargo, la Escritura sí nos pide que nos aferremos a Cristo porque en Él nos han sido dadas todas las cosas. Todas las cosas que necesitamos. No como yo las quiero. A ver, no como yo las quiero. Mejor de lo que yo las quiero. Porque el Señor dice que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo pido y entiendo. Así que yo me visto primero de la justicia de Él y ella me cubre, dice la Escritura. Hermanos, cuando yo arranco el día vestido de la justicia de Cristo, ella me cubrirá. La justicia de Él me cubre permanentemente y como manto y diadema será mi rectitud. Ah, tú quieres ser recto. Fíjate cómo se consigue la rectitud desde la perspectiva bíblica. La rectitud no se consigue siendo disciplinado exteriormente. La rectitud no se consigue, ¿verdad?, entrenándome para ya no hacer esto y no hacer el otro, como nos enseñan. Muchas veces nosotros sin darnos cuenta, la gente nos señala circunstancias de pecado, de adicciones, de lo que quieras, porque sucede, pero no nos dicen el cómo dejarlo, simplemente nos señalan que eso está mal. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, vamos hacia una persona pecadora o a la que nosotros le creemos pecadora, generalmente cometemos un grave error cuando decimos, mira, tienes que dejar ese camino. Si alguien está en problemas de alcohol, tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar el camino del alcohol, tienes que hacer tu mejor esfuerzo, pídele a Dios que te ayude para dejar eso. Tú lo que estás haciendo a esa persona es predicándole pecado porque le estás recordando lo que ya sabe él que no puede dejar. Él sabe que está haciendo mal lo que efectivamente está viviendo, ya lo sabe. Lo que no sabe es cómo dejarlo. Y tampoco tú se lo estás diciendo. ¿Cómo? Tú le estás diciendo, mira, haz tu mejor esfuerzo. Mira, deja eso, porque te va a hacer daño. Te vamos a meter a un médico, vamos a hacer esto y lo otro. Ok, no estoy diciendo que eso esté mal, pero lo que sí estoy diciendo es que el método de Dios es distinto y diferente. El método de Dios es no condenar. Fíjate cuando la mujer adúltera fue traída a Cristo. Si tú lees bien la Escritura, tú ves que Cristo le dice, oye mujer, qué sinvergüenza que eres. ¿Cómo vas a haber hecho semejante pecado?
por favor, debes cambiar, te vas a ir al infierno. Oye, la cosa, si sigues así está mal, fíjate, ahora te tienen que apedrear, te mereces todo lo que te está pasando. ¿Tú ves a Cristo diciendo eso? ¿Sabes qué le dijo a Cristo? Ni yo te condeno. Y si ni Cristo le condenó que le podía condenar, nosotros sí vamos a la gente y a la gente le condenamos, a la gente le recordamos sus pecados, a la gente le recordamos sus maldades, a la gente le recordamos su mal proceder, y nosotros con nuestras palabras, en lugar de ayudarles, los apretamos, los ahogamos, los matamos. No habrá que predicarle la gracia y decir, hijo mío, Cristo te ama así como eres. Él te ama. Él ya te libertó, Él te libró, Él derramó su sangre por ti. Cree en Cristo, no olvides que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando mi hijo escucha que a pesar de que yo no me merezco porque soy un drogadicto, porque soy un alcohólico, porque he hecho malas cosas, porque no me merezco que mi familia me regrese a ver, pero sin embargo yo veo que mi Dios murió por mis pecados, derramó su sangre, y que mi padre o mis amigos o mis hermanos me dicen, mira, Cristo te ama, Cristo ya derramó su sangre por ti, lo que tienes que hacer es venir y aferrarte a Él, recibir el perdón y recibir la gracia de Dios, recibir ese favor inmerecido. Por supuesto que no te mereces, ni yo, ni nadie, y lo que tú hiciste no es ni más ni menos de lo que yo he hecho, porque lo que tú hiciste refleja simplemente lo que es mi naturaleza también. Así que vamos a gozarnos en el perdón de nuestro Padre. Y el Señor Jesucristo le dijo a la mujer, ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Sabes lo que significan esas palabras? Que ese perdón hizo que la mujer ya no vuelva a pecar más. Ese perdón le dio a la mujer efectivamente libertad. Ese perdón lo que hizo es que esa mujer sea libre efectivamente de su circunstancia, de su situación de pecado. Así es como nuestro Padre actúa. En lugar de que nosotros estemos condenando, la religión condena, Satanás condena. No caigamos nosotros en ese mismo error. Entonces, tenemos que vestirnos de la justicia, hermano. El enemigo va a intentar por todo lado el tratar de persuadirte a ti que eres injusto, que necesitas hacer algo más, que necesitas pedir perdón permanente y continuamente por tus pecados para que el Señor te perdone y vuelvas a empezar de nuevo. No, 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 Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Él ya derramó su sangre por ti. Lo que tú tienes que hacer es recibir el perdón y agradecerle de aquí en adelante cuando cometes un pecado a Dios por el pecado que cometiste. No porque Dios no te lo haya perdonado, sino porque tú reconoces más bien, Señor, gracias porque tú me perdonaste ese pecado e inmediatamente yo vuelvo a tu gracia. Porque el momento en que yo recibo, ¿no es cierto?, tu perdón y no acepto la condenación de Satanás, no acepto la condenación del mundo, no acepto la condenación de nadie, pues entonces eso hace que la gracia comience a reinar en tu espíritu. Y esa gracia somete la carne, somete las adicciones, somete los miedos, somete el temor. Esa carne, ¿verdad?, se vuelve presa de la gracia y del Espíritu de Dios. Eso lo sabe el enemigo. Y por eso es que él tergiversa las cosas para que la religión y nosotros mismos, sin darnos cuenta, muchas veces sigamos a la gente dándole mensajes que pueden parecer muy bonitos, ¿verdad? Mira, deja eso. Mira lo que eres. Bueno, ahora que hay tantas circunstancias en que los hombres de una u otra manera somos más atraídos hacia volvernos dependientes de ciertas cosas, ¿verdad? ¿No necesitaremos más la gracia de Dios? ¿No necesitaremos más vestirnos de la justicia de Dios? ¿No necesitaremos, como dijo aquí Job, me vestía de justicia y ella me cubría? Bueno, ahí está palabra de Dios. Me vestía de justicia y ella me cubría. ¿Tú te estás vistiendo de justicia todos los días para que te cubra? Pues esa justicia, que es Cristo mismo operando y viviendo en ti, es la justicia que tú necesitas para obtener victoria y para comenzar a expresar y manifestar la justicia, la victoria y la vida de Dios a través de tu propia vida. Continuamos con este tema la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.